Hermanos, hermanas, soy el Padre Eduardo Chávez desde el Tepeyac, desde este santuario bendito de Santa María de Guadalupe, aquí en México, para el mundo entero, hablando de la Santísima Virgen de Guadalupe. Estamos tocando el tema de la primera evangelización y vemos cómo simplemente es imposible que los misioneros, los primeros misioneros, siquiera tengan una idea de inculturación. No se usaba ni la palabra inculturación, lo que hace la Virgen de Guadalupe a la perfección, una inculturación, un modelo de inculturación del Evangelio como, vamos, un modelo para el mundo entero de cómo se evangeliza. Ella es la primera evangelizadora misionera, estrella de la evangelización en este continente y desde este continente para el mundo entero, como lo dice el Papa San Juan Pablo II. Estamos viendo cómo vienen los misioneros, cómo encuentran a los indígenas, cómo captan a los indígenas, cómo ven que son gente que tiene como un valor profundo como cultura la humildad y cómo se habla de ellos, de que no tienen estorbo para esta iglesia nueva que ven los misioneros como algo increíble, esta población con la cual se podría hacer esta reforma que tanto anhelan los misioneros allá en Europa, pues aquí en México con estos valores que tienen los indígenas ya culturales. Por eso hay que tomar en cuenta que Juan Diego es humilde, sencillo y obediente por su cultura. No porque se haya convertido al catolicismo. La cultura de Juan Diego indicaba esto como un gran valor que lo están determinando, están viendo, están confirmando los primeros misioneros. Por eso la Virgen de Guadalupe toma esas cosas, esos valores, esas cosas hermosas, semillas del verbo que ya Dios sembró en el corazón, en este caso indígena, y lo lleva a la plenitud en Jesucristo nuestro Señor. Esa es la inculturación. Por eso estamos tocando este tema de cómo lo veían los indígenas y nos quedamos de hablar de Fray Toribio de Benavente Motolinia. Es uno de los primeros misioneros que llegan a México, te recuerdo, en 1524, forma parte de los 12 primeros franciscanos que llegan aquí. Y dice él, estos indios casi no tienen estorbo que les impida ganar el cielo. Fíjate cómo lo confirma Toribio de Benavente, que quien convive con los indígenas, no tienen estorbo de ganar el cielo. Dice él, porque su vida se contenta con tan poco, no se desvelan en adquirir ni guardar riquezas, ni se matan por alcanzar estados ni dignidades, dice el fraile. Son pacientes, sufridos sobremanera, mansos como ovejas, nunca me acuerdo haber visto guardar injuria, humildes, a todos obedientes, ya de necesidad, ya de voluntad, no saben sino servir y trabajar. Eso dice Fray Toribio de Benavente Motolinia. Y esto es muy al inicio que lo dicen así los misioneros, poco después cuando ya se empieza a ver que sean ellos quizás tuvieran vocación para la vida sacerdotal, etcétera. Ya los misioneros vieron de que todo esto que había pasado con la conquista fue un shock que derivó en que se iban para abajo todo este tipo de cultura y comienzan a haber rasgos no muy favorables para que los indígenas llegaran al sacerdocio. Por ejemplo, le hablan de que son borrachos, lujuriosos, etcétera, etcétera. Eso vendrá después. En este momento es el primer contacto y conocimiento de la cultura indígena. No es el contacto de la batalla, de la conquista, de la destrucción sin más, de verlo como un enemigo, sino es el contacto ya con la cultura e ir conociendo más y más a fondo todos estos valores que tienen los indígenas, valores que los ven reflejados en su actitud, en su manera de vivir. Fíjate, por ejemplo, la carta del obispo de Tlaxcala, Fray Julián Garcés, dominico, al Papa Paulo III. Esta carta es de 1527, como te digo, primer contacto. De hecho, los dominicos, te recuerdo que ellos llegan a México en 1526. Bien, dice sobre los indios. Si miran los indios, verlos han paupérrimamente vestidos y descalzos.
las camas y moradas en extremo pobres, pues en la comida al más estrecho penitente exceden, de manera que no hallarán de qué tener vanagloria ninguna. Qué bonito se expresa, qué bonito se van captando esta cultura tan importante. Así que los misioneros van viendo en la comunidad indígena como el inicio de una nueva iglesia. Por eso Robert Ricard, en su libro La conquista espiritual de México, citando a George Boudot, de 1977, Robert Ricard publica en 1986 y refiere que los frailes de esta orden franciscana quisieron implantar en la Nueva España el reino milenario anunciado en el Apocalipsis, o en otros términos, el estado ideal que sería el prólogo de los últimos tiempos. Esta nueva iglesia reformada. Esto de alguna forma justifica todo lo que significa el haber entrado a esta cultura, porque tenían para ellos, los misioneros, la obligación desde la palabra de Dios de ir y bautizar a todo ser humano. Era una obligación, por un lado. Por otro lado, obviamente cuando tienen contacto con los indígenas, no los ven como animales ni mucho menos. Al contrario, los ven como seres humanos dignos de todo sacramento. Es más, dignos de que ellos se esforzaran para quitar al diablo de esta cultura. El diablo que los había engañado con todos esos sacrificios humanos. El diablo con todas estas terribles cuestiones sanguinarias. Y que el diablo, para los misioneros, había pretendido ser adorado como lo es Jesús. Así que para los misioneros son seres humanos, por supuesto. Así que los misioneros, dice Javier Serrano, los misioneros tenían a los indios por menores de edad a quien había que guiar muy de cerca. Pero si las nociones cristianas son transmitidas con ropaje extranjero, es muy probable que perdure en la mente del indígena como algo extraño a su cultura milenaria. Por eso es tan importante la inculturación que hace la Santísima Virgen de Guadalupe, porque a pesar de todo esto, están muy fríos, eso lo dice Motolinia, están muy fríos, no hay muchas conversiones. Y a sus métodos, como ya hemos visto, es casi secuestrar, por ejemplo, a los jóvenes, y a base de reglazos, como se decía, que entrara la palabra de Dios y que se acordaran en latín a base de memoria, de oraciones y de súplicas y de novenas, y era la manera de los españoles del siglo XVI. Para ellos era una guerra de cruzada, de cruzada. Había que arrasar todo lo religioso, por supuesto, porque era obra del diablo, te digo. E imponer la cruz de Cristo era su obligación, según así lo entendían los misioneros del siglo XVI. Javier Serrano, este historiador, citando a Mariano Cuevas, dice, los primeros predicadores, los cuales, así como quemaron las pinturas históricas de los mexicanos porque las tuvieron por sospechosas de alguna superstición, del mismo modo rechazaron también el nombre mexicano Teotl, porque se había usado para significar los dioses falsos que adoran. Esto es interesante porque ni siquiera la palabra pueden dejar viva, digamos así, porque les podría provocar, como dicen aquí, el recuerdo de los antiguos dioses. De ahí viene también lo que dice posteriormente Bernardino de Sahagún. No le gusta que al referirse a la Virgen de Guadalupe del Tepeyac, la llamen Tonantzin. La palabra Tonantzin, nuestra venerable madre, nuestra madrecita, nuestra venerable y nuestra reverenda madre, no está mal en náhuatl, no habla de una idolatría Tonantzin solamente, pero lleva al recuerdo a los indígenas de antiguas deidades, la Coatlicue Tonantzin, por ejemplo. Eso sí no puede suceder.
Les decía un ejemplo para que me entiendan. En España no puedes decir la palabra hostia. No tiene nada de malo, para nada. Sin embargo, cuando dije esta palabra en Sevilla, recuerdo bien que una hermana me dijo, no vuelva a decir esa palabra aquí. Y yo decía, pues, ¿cómo entonces se dice? Ella me dijo, forma, diga forma, pero no vuelva a mencionar la otra palabra. Y ahora entiendo, porque les recuerda una blasfemia a los españoles. Así que, como tal, la palabra no tiene nada malo. Sin embargo, los lleva a recordar algo terrible, como una blasfemia. Algo así pasa con la palabra Tonantzin. No tiene nada de malo, pero les puede recordar estas idolatrías. Y entonces se entiende. Por eso habla así de que incluso la palabra teotl, al definir a Dios o los dioses, los puede conducir precisamente a esto. Esto ayuda para entender que es totalmente falso, que supuestamente la Virgen de Guadalupe fue el producto de que a alguien se le hubiera ocurrido disfrazar una idolatría como la Coatlicuetonantzin que se veneraba en este lugar del Tepeyac para, engañando a todo mundo, hacerla pasar como la madre de Dios, esta idolatría que es Satán. La idolatría es algo satánico, por lo tanto el príncipe del engaño, el príncipe de la mentira, Satanás, el diablo, y disfrazándola, engañando pues, disfrazándola de Virgen María para hacer caer a toda esta bola de tontos de los indígenas, supuestamente, a la verdad de la Iglesia Católica. Eso es totalmente absurdo, como te puedes dar cuenta. Los misioneros de aquel entonces no podían admitir ningún sincretismo, que es este pretender usar, juntar la idolatría, el engaño, la mentira, el mal, Satanás, con el bien, la verdad, la vida, Cristo. No se puede, no se puede. Ese sincretismo, vamos a sacar provecho de este diablo para hacer creer, eso es falso, eso no existe en el siglo XVI. A nadie se le ocurriría. Y son cosas verdaderamente absurdas, que es una ofensa en contra de los misioneros que dan su vida, sí, dan su vida. El simple hecho del viaje para venir a este continente para evangelizar, para bautizar, ya estaban arriesgando su vida, y todavía alguien puede decir que ellos, usando el engaño, la mentira y a Satanás, es absurdo, es un insulto para los misioneros, es un insulto para la Iglesia Católica y es un insulto para los indígenas. Pensar que son una bola de tontos, que por favor, o sea, eso no sucedió. Además, hay otras dos cosas muy importantes de tomar en cuenta y lo vamos a ver con fundamentos. Todo lo estamos viendo con citas, fundamentos, documentos, convergencia de estas fuentes históricas. Dos cosas más. Otra es la Santa Inquisición. La Santa Inquisición no permitiría ninguna herejía, ninguna mentira de esta índole, porque no les temblaba la mano de quemar en plaza pública a cualquier hereje o a cualquiera que haya dicho una cosa semejante. Así que, además, si a alguien se le hubiera ocurrido la peregrina idea de hacer algo semejante, pues estaba la Santa Inquisición para impedirlo. Y segunda cosa, los concilios. Los concilios ponían pena de excomunión a quien inventara algo incierto o falso. Pena de excomunión. Actualmente como que esto ya no lo valoramos, pero en aquel entonces significaba de que tú al morir no ibas a vida eterna. Se acabó, te vas al infierno. Así, esa es la excomunión, para que entendamos, ¿no? Dice Javier Serrano en los primeros 50 años. Desde los coloquios o diálogos que sostuvieron los nobles y sacerdotes indígenas con los religiosos franciscanos, especialmente en el tema del capítulo 11. Estos coloquios, estos diálogos, son escritos por
Sahagún, Fray Bernardino de Sahagún. Pero esto se lo ha comunicado los indígenas que estuvieron en aquel 1524 dialogando los sacerdotes indígenas con los sacerdotes católicos, los misioneros. Y ahí se hablaba de cómo se dialogaba, por decir la palabra que ahí viene, coloquios, son coloquios, entre los sacerdotes católicos con los sacerdotes indígenas o nobles indígenas. Y en el capítulo 11 dice, es ahora el de la actuación funesta de los ángeles caídos, los demonios, que no son otros sino los dioses adorados por los mexicas. Se lo decían los sacerdotes católicos a los sacerdotes indígenas. Aquellos seres son los instigadores por excelencia de la idolatría, decían. El capítulo 12 viene a equilibrar lo dicho en el capítulo anterior acerca de los demonios. Los hombres cuentan, en cambio, con la protección de los ángeles buenos. Los franciscanos presentan ante los ojos del hombre náhuatl un mundo que se asemeja a un campo de batalla. Por un lado, los demonios, que son los antiguos dioses. Por el otro, los ángeles, la intervención de los demonios, los dioses adorados por los mexicas. Así que los demonios, la idolatría, es Satanás, el príncipe del engaño. Y a eso vienen a combatir precisamente los misioneros. Así que los frailes evangelizadores quieren evitar todo sincretismo, el mezclar y malentender la evangelización con la idolatría. Así que Fray Diego Durán trata de advertir a los ministros que estén atentos, muy atentos, para que no se filtre la idolatría. Diego Durán lo dice así: informaré de lo más esencial y más necesario al aviso de los ministros, lo cual es nuestro principal intento advertirles la mezcla que puede haber, acaso, de nuestras fiestas con las suyas, que fingiendo estar celebrando las fiestas de nuestro Dios y de los santos, entremetan y mezclen y celebren las de sus ídolos, cayendo el mismo día, y en las ceremonias mezclarán su antiguo rito, lo cual no sería maravilla si se hiciera agora. No es de maravillar esto que intentan hacer los indígenas, y los frailes, los ministros deben de estar muy atentos, dice Diego Durán. Miguel León Portilla, este gran historiador, dice sobre la obra de Fray Bernardino de Sahagún: provocó sospechas, la obra de Sahagún, por la cual nosotros conocemos toda la cultura indígena de una manera impresionante, porque Sahagún, como tú sabes, se metió a conocer la cultura indígena. Y en esos libros de Sahagún habla de todos estos ritos, de todos estos dioses, etcétera, que empiezan a ver con, me gusta la palabra, sospechosismo, porque no quieren estos libros, no quieren que siga en la memoria de los indígenas toda esta idolatría que había que desaparecerla totalmente. Así que díganme, por favor, a quién se le ocurre decir de que la Virgen de Guadalupe viene de la idolatría. Por favor. Con esto no estoy diciendo absolutamente nada en contra de que aquí habían, obviamente, ídolos femeninos que lógicamente están manifestando el anhelo de vida indígena, nada más, en la oscuridad, en la tiniebla de la idolatría. Esa es otra cosa. Por supuesto que hay ídolos femeninos, por favor. Pero yo no estoy diciendo eso, yo estoy diciendo de que sería ridículo, simplemente impensable, que un misionero, tomando la idolatría femenina, que sería Satanás igual, la disfrazara de Virgen de Guadalupe. Eso no existe, eso no hay. Es otra cosa el hecho de que porque hay idolatría, ídolos femeninos, están manifestando este anhelo de vida que tienen los indígenas. Esa es la inculturación. La Virgen de Guadalupe toma ese anhelo de vida, no toma idolatrías, que quede claro. Fíjate, el libro les resultó un sospechosismo. Fíjate, provocó sospechas, pues en ocasiones habla de dioses, por lo que cambió prudentemente por la palabra ídolos o diablos, para que quedara claro.
Así que en vez de decir delante del Dios, Ixpan Teotl, dice delante del diablo, Ixpan diablo. Así que no usa la palabra Teotl, Dios, para que no hubiera este conflicto. Hasta en eso se fijaban, ¿eh? Muy bien. Recuérdese que en la Real Cédula del 22 de abril de 1577, Felipe II ordenó que se le recogieran a Sahagún todos sus textos y escritos por tocar a supersticiones y modo de vivir de estos indios, con el fin, pues, de que no tuvieran en la memoria nunca más este tipo de idolatrías. ¿Tú crees que van a inventar ahora la Virgen de Guadalupe? Dice Cravel, Felipe II frente a las culturas y a los discursos prehispánicos de América, es un libro, de la transculturación a la erradicación, número 78, Toulouse, 2002, página 44. Dice, incluso podríamos insistir en este hecho palmario del siglo XV tardío de México, en que las denominaciones para significar a la divinidad suprema, quizás equivalente del dios español, utilizadas por Netzahualcóyotl o por toda la escuela poética de Texcoco, solo podrían entrañar profundas confusiones sincréticas al traspasarse al vehículo semántico de la lengua española. Pensemos así en Ipamenohuani, aquel por quien se vive, o el creador supremo. Y aún en Moyocoyatzin, aquel que se inventa a sí mismo y que expresa la inmanencia fundamental de quien se define fuera de toda duración y de todo principio, porque él mismo crea la duración y el principio. O hasta el tan usado término troquenahuaque, que literalmente significa aquel que posee la proximidad y que es dueño del anillo del agua. Es decir, el que posee todo, ya que el anillo del agua, Semanáhuac, de ahí Anáhuac, es el propio universo. Podemos decir, sin meternos por ahora en Honduras, que estas nociones halladas por los evangelizadores franciscanos en su exploración de la cosmogonía amerindia de México, había de parecer como palancas estructuradoras de un sincretismo harto sospechoso, por no decir harto condenable, que la religión católica imperando en el reino de Felipe II no podía en ningún caso tolerar hasta bajo denominaciones exóticas. Entonces, fíjate por favor cómo hace la Virgen de Guadalupe una perfecta inculturación, una maravillosa inculturación, tomando solamente el anhelo de vida que se manifiesta con estas características que planteaban ya los indígenas. Son características, no son dioses, no son dioses. Así que la Virgen de Guadalupe toma características que le plantaban a alguna idolatría como Ometeotl, y ella toma esto y lo pone a quien es el verdaderísimo Dios por quien se vive. Este famoso Ometeotl, ya lo he dicho en alguna otra ocasión, también tiene otro tipo de características, como aquel que se burla, como aquel que se ríe, que se burla del enfermo, que se burla del anciano, aquel que solamente juega contigo en la palma de su mano. Eso no lo toma la Virgen de Guadalupe, porque eso no va conforme al verdaderísimo Dios por quien se vive. Ni tampoco ella se dice, soy la madre de Ometeotl o algo así, jamás dice algo semejante. Ella toma solamente las características que se pueden manifestar hacia su Hijo Jesucristo. Por eso, Sahagún, que también es muy, a pesar de que él hace todo eso, estos libros y todo lo demás, lo justifica diciendo de que es necesario saber de qué humor, de qué enfermedad padece el enfermo para arrancarla de raíz. Por eso hace ese libro. Sin embargo, cuando llega al punto de Tonantzin, la Virgen de Guadalupe, dice claramente, parece esta invención satánica para paliar la idolatría. Él, como todos los misioneros de su época, obviamente viene a combatir al diablo, a toda idolatría. Y esta expresión
es terrible en contra de la Virgen de Guadalupe, ya lo sabemos, pero al mismo tiempo nos ayuda para entender que la Virgen de Guadalupe no viene de España, no la trajeron los españoles, no es un invento de los españoles. De Extremadura, España, hay un monasterio llamado Guadalupe, no María de Guadalupe, solamente Guadalupe, porque el río se llamaba Guadalupe, el pueblo se llamaba Guadalupe, el monasterio se llama Guadalupe, en Extremadura, España. No trajeron a la Virgen del Tepeyac los españoles, porque si no este español, caray, decir, parece esta invención satánica para paliar la idolatría, no lo diría si la trajeron de España, obviamente. Así que, y por el otro lado, también nos ayuda para entender de que no es una idolatría la Virgen de Guadalupe, no viene o no es la continuación de la idolatría, la Cuatlico-Tonantzin o la deidad femenina que quieras. No, porque nada más hubiera confirmado algo semejante y es el mismo Sahagún que la había destruido. Los franciscanos lo hubieran destruido sin mayor problema, porque venían precisamente a destruir todo eso, como de hecho lo hicieron. Ellos, Motolini es el primero, quien el 1 de enero de 1525, ahí va a destruir todos los ídolos que se encontró en Cuautitlán. Ahí va a destruir templos y demás. No le importó que no tenían ni el año los franciscanos. No tenían ni el año cuando ahí va arriesgando su vida, destruyendo cuanta idolatría se encontró. Así que los franciscanos, no sé, no les temblaba la mano para destruir la Virgen de Guadalupe si esta viniera de la inspiración de alguna idolatría, etcétera, etcétera. Así que es muy claro, muy fea obviamente la frase que dice Sahagún, pero cómo ayuda en este sentido. Dice precisamente Fray Bernardino de Sahagún, para los religiosos y conquistadores españoles del siglo XVI era la lucha cósmica contra el demonio. Los frailes como Fray Bernardino de Sahagún se metieron a conocer a fondo la religiosidad y la cultura indígena que, si bien hizo exclamar palabras de admiración, la principal intención era arrancarla de raíz. Sí, esa era su intención. El escribir estos tremendos trabajos muy hermosos y nos ayuda a conocer la cultura indígena, al final de cuentas era para arrancar de raíz todo esto, como el mismo Sahagún lo expresó. El médico, dice Sahagún, no puede adecuadamente aplicar las medicinas al enfermo sin que primero conozca de qué humor o de qué causa proceda la enfermedad. Y así confutar este maldito vicio, el de la idolatría, con el que los diablos engañaron a vuestros antepasados, le dice a los indígenas. Así que aquí te pongo precisamente lo que está diciendo en el prólogo de su obra. Aquí está, para que veas cómo escribe estas palabras y por qué justifica todo ese estudio, análisis, metiéndose a fondo. Dice Miguel León Portilla, hablando de Sahagún, emprendió sus pesquisas para identificar los males espirituales de los indígenas, la idolatría y agüeros y abusiones y ceremonias idolátricas. Ello permitiría a los frailes confutar, como lo dice el mismo Sahagún, este maldito vicio, o sea, destruir este maldito vicio, el de la idolatría con el que los diablos engañaron a vuestros antepasados. Lo dice Miguel León Portilla también, confirmando lo que te estoy diciendo. Era una guerra total en contra del sincretismo. Dice Richard Greenleaf, La Inquisición en la Nueva España. Durante el siglo XVI, una función especial del Santo Oficio, como te decía, fue imponer la conducta y las creencias ortodoxas entre la población indígena recientemente convertida. Los juicios a los indígenas muestran que el sincretismo religioso era la preocupación principal de la Iglesia novohispana en su primer siglo. Así que la lucha estaba y era la preocupación más importante. Robert Ricard, en su libro La Conquista Espiritual de México, en su página 411, dice: el método de los misioneros mexicanos entre
entra en los lineamientos del sistema de tabla rasa, o sea, arrasar con todo, tabla rasa, por la terquedad de algunos frailes de destruir no solamente la idolatría en sí misma, sino una gran parte de cuanto podía ser motivo de recordarla, incluso, destruir los templos, acabar con todas las fiestas del paganismo, aniquilar los ídolos, formar con el fin preciso de rebuscar ídolos y tener ojo vigilante a todo cuanto en secreto podía ser a los indios motivo de revivir el antiguo paganismo. ¿Qué tal? Así que no me vengan a mí a decir de que la Virgen de Guadalupe es porque a algún misionero se le ocurrió hacer un disfraz de la Cuatlicuetonán, sino de alguna idolatría femenina para meter a los indígenas a la verdad de la Iglesia Católica. Simplemente absurdo en el siglo XVI. Esa mención simplemente no sabe de documentación histórica, no sabe del contexto histórico del cual estamos hablando. María Sten, Ponte a bailar, tú que reinas. Muy hermoso libro, recomendable, muy recomendable este libro. María Sten. Dice esta investigadora: los que podían ver, describir, investigar, como fueron los primeros frailes franciscanos, dominicos y agustinos, vieron en las danzas de los antiguos mexicanos una obra de Satanás. Y ciertamente contaba con una connotación en relación a los dioses. La danza prehispánica era vista como un rito, un conjuro mágico, cuyo fin era conseguir el beneplácito de los dioses, a la vez que de estos se esperaba el bienestar del hombre. Sí, pues todo era con este fin de la adoración a esos dioses, a esos ídolos, al demonio, al final de cuentas. Diego Durán, otra vez, quien tenía una verdadera obsesión en cualquier cosa que pudiera ser satánica, idolátrica, expresó sus graves sospechas al hacer referencia a toda ceremonia indígena como la superstición que nunca acaba de desechar perfectamente de desarraigarse. O sea, estaban ya hasta cansados, yo diría, de destruir y tratar de destruir cuanta idolatría hubiera. Todos estos son fuentes históricas que te propongo del siglo XVI y de personas, de historiadores actuales que se han metido a los documentos y donde todos están diciendo lo mismo. Es la batalla cósmica en contra de la idolatría. Motivados por esta mentalidad, los misioneros fueron implacables con los templos, los ídolos y todo lo que oliera a paganismo. Esto lo dice José María Gallegos Rocaful en la filosofía en México en los siglos XVI y XVII. Desaparecieron monumentos, esculturas y códices, destruidos con furor sistemático que alimentaba y hasta exacerbaba la mentalidad de la época. Pero es de justicia reconocer que en lo que no se razonaba con lo religioso, extremaron su consideración por las culturas autóctonas. Cuidaron con amor sus lenguas, conservaron los usos y costumbres cotidianas, adaptaron su enseñanza al temperamento y capacidad de los indígenas y recogieron fielmente sus ideas y tradiciones. Pero en lo religioso, en lo que para ellos pertenece a Satanás, ningún miramiento. Miguel León Portilla, nuevamente, en El destino de la palabra, otro libro fantástico, muy, muy, muy bueno. Miguel León Portilla dice: lo que entonces ocurrió determinó para siempre el destino de la palabra. La que vieron a decir, asentaron en su relato, dejaron en sus libros los ancianos, las ancianas, quienes vieron en ella la obra del demonio. Hicieron cuanto estuvo a su alcance para suprimirla. No vas a encontrar nada diferente de esto que estamos leyendo. Padre, pero ya capté, sí, pero te estoy poniendo a tu consideración varias citas para que veas que lo que se está diciendo aquí es con fundamento.
Estamos metidos en el siglo XVII en la manera de pensar de los primeros franciscanos, que daban toda su vida para desarraigar del corazón, del alma del indígena, las garras de Satanás de la idolatría. Fray Diego Durán nuevamente observa la desconfianza y miedo que experimentaban los indígenas y los condena, y además justifica todo lo que sufren como un castigo por sus creencias idolátricas. Dice así Diego Durán: en ninguna cosa osan fiarse de nosotros, ni acaban de darnos crédito aún en las cosas de nuestra santa fe católica y tocantes a su salvación. Pero Señor y Dios nuestro, ya vemos cumplidos en estas míseras naciones todos los trabajos y aflicciones y castigos que por sus maldades y abominaciones y idolatrías merecieron. O sea que todo lo que les vino, lo que les aconteció a los pobres indígenas, lo veían como un castigo justo porque estos tenían el corazón en la idolatría. ¿Hasta dónde se llega, eh? Era una verdadera batalla cósmica en contra de la idolatría satánica. Dice Sagún: lo hemos visto muy claro, que ni aún ahora cesa de haber muchas heces de idolatría. Y ahí te pongo el original donde está diciendo esto. Otro ejemplo muy importante, porque fue una diosidencia, digamos así, de que en la beatificación de Juan Diego, que fue el 6 de mayo de 1990, también fue la beatificación de los niños mártires de Tlaxcala, que actualmente ya también son canonizados. Y precisamente son mártires porque ellos fueron los que trataron con los frailes de quitar la idolatría en sus propias comunidades, en su propia familia, y esto les costó la vida. Así que dice así: ciertamente no era nada fácil, pues en unos cuantos años los frailes querían que se implantara el cristianismo y renunciaran a todas sus idolatrías que sus abuelos habían implantado en sus corazones. Obviamente, mientras más enraizados en la antigua religión iba a costar la vida misma. Así como Fray Bernardino de Sahagún nos informa de los niños que ellos catequizaban, dice Sahagún, las cosas que sus padres hacían de idolatría, siendo bautizados, y por ello les castigábamos, los mataron sus padres a los niños. Los mataron, como de hecho sucedió con los niños mártires de Tlaxcala. San Cristóbal, quien nació en Atlihuitzia, Tlaxcala, los frailes franciscanos siempre le llamaron en diminutivo Cristobalito. Se ignora la fecha de su nacimiento, siendo martirizado en 1527, posiblemente a los 12 o 13 años. San Antonio, otro niño tlaxcalteca, fue nieto de Xicotencatl, señor de Tizatlán, por tanto, era futuro heredero del señorío. Nació entre 1516 a 1517 y fue martirizado en 1529 a la misma edad que Cristobalito, entre los 12 a 13 años. Y San Juan, Juanito, niño quien también participó en esta destrucción de la idolatría. Vital Alonso nos informa: en España, a instancias de los reyes católicos, el Papa Sixto IV aprobó en 1478 la Constitución de la Inquisición. De ahí que cualquier clase de herejía repugnaba a la ortodoxia española. Celosamente se velaba por la pureza de la fe. Sobre todo se trataba de mantener alejado del pueblo hasta el más leve asomo de herejía. Así que todo esto va ayudando para entender la mentalidad española de la época,
y que no iban a permitir absolutamente nada de idolatría. Así que queda muy claro que ni la trajeron de España, la Virgen del Tepeyac, Santa María de Guadalupe del Tepeyac, no la trajeron de España, pero tampoco fue una continuidad de la idolatría o de la Coatlicoetonantzin o de que alguien disfrazó una idolatría haciéndola pasar mañosamente, engañosamente, como Virgen María, la Madre de Dios. Nada de eso. Juan de Torquemada, Fray Juan de Torquemada, en su obra Monarquía Indiana, en el tomo 2, capítulo 8, páginas 21 al 22, dice: de manera que aunque estos ciegos hombres iban errados en el conocimiento de Dios y en su lugar adoraban al demonio, no erraban en los nombres que le daban por ser verdadera y propiamente suyos, usando de esta astucia y maña el demonio con ellos para que le aplicasen los que por derecho natural y divino son suyos de Dios, permitiéndolo su majestad santísima por la enormidad y torpeza de sus depravadas costumbres y muchedumbre de pecados. Así que capta este fraile que hay algunas características aplicables al verdadero Dios. Y así lo interpretaba, de que el diablo hacía usar esto a su favor para ser adorado como a Dios. Fray Jerónimo de Mendieta dice: les quedó de cuando sus muy antiguos antepasados debieron tener natural y particular conocimiento del verdadero Dios, teniendo creencia que había creado el mundo y era señor de él y lo gobernaba, porque antes que el capital enemigo de los hombres y usurpador de la reverencia que la verdadera deidad es debida, corrompiese los corazones humanos. O sea, volvemos a lo mismo. Hay características verdaderas y aplicables a Dios, pero que el demonio los hizo aplicar a este maligno para engañar a los hombres. Miguel León Portilla confirma esto, que no sería nada fácil una conversión de una nueva manera de ver la vida y la religión. La conclusión, reforzada todavía con un nuevo argumento implícito, se impone. ¿Cómo vamos a destruir nosotros unas normas de vida tan antiguas, aceptadas ya por los toltecas, los chichimecas, los aculúas, los tepanecas? No es posible suprimir un sistema de vida y de pensamiento que tiene hundidas sus raíces en la tradición más antigua de la vieja estirpe náhuatl. O sea, ¿cómo vamos a convertirlos? Javier Serrano señala: más que una exposición de la doctrina cristiana, parece más bien un exorcismo medieval de la cultura náhuatl. Es el demonio. Hay que exorcizar la cultura náhuatl. Es interesantísimo para entender cómo la Virgen de Guadalupe hace una perfecta inculturación del evangelio, tomando las semillas del verbo, solamente las semillas del verbo. Ella toma algunas características, lo verdadero, y lo lleva a la plenitud en Jesucristo nuestro Señor, quien tiene que ser el fin pleno y total. Ella hace esa inculturación hasta lo profundo, mientras que los españoles, imposible en su momento, imposible. Imposible también para los indígenas en ese momento. Ella lo logra, hace una perfecta inculturación en esta evangelización, por eso la llamamos estrella de la evangelización. Es la primera misionera estrella de la evangelización. Se me fue rapidísimo este momento, pero me da tantísimo gusto que ustedes estén conociendo más y mejor toda esta gama de cosas que van a ser tan importantes para conocer cómo la Virgen de Guadalupe hace toda esta evangelización y lo sigue haciendo con fundamento. Todo esto lo hemos visto con documentos, con libros de personas, historiadores que se meten a toda esta reflexión y cómo vamos hacia las fuentes históricas y su perfecta convergencia de estas fuentes para lograr captar qué se vivía en ese momento cuando ella llega con Jesús en su inmaculado vientre, que ella llega en este momento tan grande, tan fuerte, del 9 al 12 de diciembre de
531. Que Dios los bendiga mucho, que la Virgen Santísima de Guadalupe ponga a Jesús en su corazón, que ella nos ayude a amarnos como verdadera familia que somos de Dios, que ella nos despierte en el alma, en el ánimo, en todo nuestro ser, de que estamos llamados no para la muerte, sino hemos sido creados para la vida eterna en su Hijo muy amado, Jesucristo, Señor nuestro. Que Dios los bendiga mucho, que la Virgen de Guadalupe los siga cubriendo con su manto lleno de estrellas. Que Dios los bendiga.